Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro inesperado de los eventos, la relación entre las figuras públicas del mundo del entretenimiento turco continúa sorprendiéndonos con momentos llenos de emoción y ternura. En un reciente encuentro público, cuando Hülya Ceyhan, madre de Halil Brahim Ceyhan, vio a Sla Turkoglu, no pudo evitar dejarse llevar por sus sentimientos. Ante la presencia de la joven actriz, la reacción de Hülya fue tan sincera como conmovedora, haciendo que aquellos que presenciaron el momento se sintieran profundamente tocados. Un abrazo inesperado. Durante un evento en el que ambas figuras estaban presentes, el encuentro entre Sla y Hülya fue, sin lugar a dudas, el momento más emotivo de la jornada. Al ver a la actriz turca, conocida por su talento y carisma, las emociones de Hülya se desbordaron. Sin previo aviso, se acercó a Sla, y con un gesto lleno de afecto y amor, la abrazó con fuerza. «Tú eres mi nieta», exclamó con voz entrecortada, como si la actriz fuera parte de su familia. La expresión de Sla, sorprendida por el gesto, rápidamente se transformó en una sonrisa llena de gratitud. El abrazo de Hülya Ceyhan no solo fue una muestra de cariño, sino también un símbolo de la cercanía que se ha formado entre ella y la joven actriz. Para muchos, este abrazo fue una representación de cómo los lazos que se tejen en el mundo del espectáculo pueden llegar a ser tan genuinos como las relaciones familiares. La emoción de Hülya, visiblemente conmovida, dejó claro que el vínculo entre ella y Sla es algo más que una simple amistad profesional. Un gesto cargado de significado. Al decir «tú eres mi nieta», Hülya Ceyhan no solo expresó su afecto por Sla, sino también una especie de protección maternal hacia ella. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones suelen ser frágiles y superficiales, este tipo de gestos tan sinceros resaltan lo que verdaderamente importa, los lazos humanos. Aunque Sla no es realmente la nieta de Hülya, la frase se entendió como una manera de expresar cuánto la considera una persona cercana y especial, alguien a quien cuida y valora profundamente. El hecho de que Hülya, una mujer que ha vivido muchas experiencias en la vida, se sintiera tan conectada emocionalmente con Sla fue un claro indicio de lo especial que es la joven actriz para ella. No es común que una figura tan importante en la vida de los Ceyhan, como lo es la madre de Halil, exprese públicamente su afecto de esta manera tan abierta y emocional. El impacto en los presentes y los fans. El momento no pasó desapercibido para los asistentes al evento ni para los seguidores de ambos. Las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios sobre el gesto de Hülya, muchos de los cuales mostraron su admiración por la ternura con la que trató a Sla. Es tan bonito ver cómo una madre puede ver a alguien como parte de su familia, incluso cuando no lo es por sangre, comentaron muchos en plataformas como Instagram y Twitter. Los seguidores se sintieron tocados por la sinceridad de este abrazo, que mostró una faceta más humana de la industria del entretenimiento. Además, la reacción de Sla fue igualmente apreciada por los fans. La actriz, quien en ocasiones ha mantenido su vida personal en privado, dejó ver una faceta más cálida y accesible al permitir que ese gesto de cariño fuera un momento de exposición emocional. La actriz, con una sonrisa genuina y una expresión de gratitud, no solo aceptó el abrazo, sino que lo devolvió con cariño, demostrando la reciprocidad de este afecto. Un simbolismo que va más allá de la fama. Este abrazo, aunque aparentemente simple, fue una representación de algo mucho más profundo. En un mundo donde las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de los medios, este tipo de momentos revelan cómo las emociones reales y las relaciones auténticas pueden florecer, incluso en un entorno tan competitivo y superficial como el del entretenimiento. La frase de Hülya, «tú eres mi nieta», simboliza la creación de una relación familiar dentro de un universo donde las conexiones a menudo se reducen a colaboraciones profesionales. La cercanía que se ha desarrollado entre Hülya Ceyhan y Sla Turkoglu no solo destaca el valor de la sinceridad y la autenticidad en las relaciones personales, sino también el poder de la empatía y el afecto en un entorno donde a menudo se prioriza la imagen y el éxito. Un nuevo capítulo en la relación entre Sla y la familia Ceyhan. Este emotivo gesto de Hülya Ceyhan podría ser el principio de un vínculo aún más estrecho entre Sla y la familia Ceyhan. Aunque la relación entre Sla y Halil ha sido el centro de atención en diversas ocasiones, este nuevo gesto de afecto por parte de la madre de Halil sugiere que los lazos entre ellos no son solo profesionales,
sino también profundamente humanos. Es posible que esta cercanía emocional dé lugar a nuevas colaboraciones en el futuro o que refuerce aún más los lazos de amistad entre Slae y la familia Zeyan. Por ahora, la conexión entre Slae y Julia parece haber dejado una marca imborrable en la vida de ambos. En una industria tan exigente como la del espectáculo, donde las emociones y los gestos son cuidadosamente calculados, momentos como este demuestran que, al final, lo que importa son las relaciones sinceras y auténticas que los artistas construyen con quienes los rodean. Y si algo ha quedado claro es que, para Julia Zeyan, Slae es alguien que, más allá de ser una colega, se ha convertido en una figura entrañable dentro de su vida. Tras el abrazo y la conmovedora frase de Julia Zeyan, «Tú estás llevando a mi nieto en tu vientre», el ambiente en el evento cambió por completo. Lo que empezó como una reunión tranquila se transformó en un escenario lleno de emoción, sorpresa y un sinfín de preguntas. La prensa presente intentó contener la euforia, pero las cámaras ya habían captado el instante en que Julia susurraba a Slae, visiblemente emocionada: «No tienes que esconderlo más, hija. Yo lo sabía, desde que te vi supe que algo en ti había cambiado». La reacción de Slae fue de asombro total. Nadie, ni siquiera ella misma, esperaba que Julia fuera tan directa y emocional. Con lágrimas en los ojos, Slae respondió tímidamente: «No sabía cómo decírtelo, tenía miedo». El silencio que se generó en ese momento fue tan intenso que parecía que el mundo se había detenido alrededor de ambas mujeres. La confirmación no verbal, miradas, lágrimas y comprensión. Aunque Slae no pronunció explícitamente la palabra embarazo frente a las cámaras, el contexto, el gesto protector de Julia tocando suavemente su vientre, y el brillo en los ojos de ambas dejaron claro que la noticia ya no podía esconderse. La reacción de Julia, lejos de ser escandalosa o confusa, fue la de una madre que acepta, bendice y abraza a quien llevará a su primer nieto o nieta. Los medios comenzaron a especular: ¿es este el hijo de Halil Brahim Zeyan? Han mantenido en secreto una relación más íntima de lo que se pensaba. ¿Por qué Slae decidió mantenerlo oculto hasta ahora? Aunque ninguna de las partes ha dado una declaración oficial, el gesto de Julia ha encendido todas las alarmas en la prensa rosa turca. Las redes explotan: el amor oculto que ahora se vuelve esperanza. Tan pronto como las imágenes del encuentro se filtraron, los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, sorpresa y emoción. El #Slae Julia se volvió tendencia en Turquía en cuestión de horas. Comentarios como «Julia es la suegra que todas quisiéramos tener» o «No sabía que necesitaba ver a Slae tan feliz hasta hoy» fueron recurrentes en Twitter y TikTok. En Instagram, los fanáticos empezaron a compartir vídeos antiguos de Slae en los que, según ellos, ya se notaban ciertos cambios físicos y emocionales. Algunos incluso mencionaron que la actriz había evitado eventos recientes o usaba ropa más holgada de lo habitual, como señales de un posible embarazo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.